El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. En el segmento La Escuela Sabática Regular. Saludos, sobrinos. La tía Rosita de Panamá está de vacaciones. Analizar la Escuela Sabática Los Salmos. Lección 2. Enséñanos a orar para el 13 de enero de 2024. Lección 2. Para el 13 de enero de 2024. Enséñanos a orar. Sábado 6 de enero. Lee para el estudio de esta semana: Salmo 105:5, Colosenses 3:16, Santiago 5:13, Salmos 44, 22, 13, 61 al 5. Para memorizar. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Fomentar el uso de los salmos en la oración. Lee Salmo 105:5, Colosenses 3:16 y Santiago 5:3. ¿Cuál es el lugar de los salmos en la experiencia de adoración del creyente? Salmo 105:5. 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Colosenses 3:16. 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Santiago 5:13. 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Una manera sencilla de introducir los salmos en la vida diaria es dedicar un tiempo cada día a la lectura de un salmo, comenzando por Salmo 1, y siguiendo el orden dado en el Salterio. Otra manera es leer los salmos que corresponden a la situación actual, sea cual fuere. Hay salmos de lamentación, salmos de lamento comunitario, salmos de acción de gracias, himnos, salmos penitenciales, salmos sapienciales, que buscan la sabiduría y la guía de Dios, salmos históricos, salmos que contienen enojo y furia, y salmos de peregrinación. Durante este trimestre nos ocuparemos de muchos de ellos y estudiaremos estos salmos en el contexto en el que aparecen. ¿Cómo debemos leer los salmos? En primer lugar, leemos el salmo haciendo una sencilla reflexión, y luego oramos. Meditar en el salmo implica reflexionar sobre sus diversos aspectos, el modo en que el salmista se dirige a Dios y los motivos de la oración. Piensa en cuánto se asemeja tu situación a la experiencia del salmista y cómo podría ayudarte el salmo a articular tu experiencia. Te sorprenderá la frecuencia con la que te sentirás identificado con lo que lees. Si algo en el salmo te desafía, reflexiona, por ejemplo, si el salmo corrige tus falsas esperanzas actuales con respecto a algo a lo que te enfrentas. Contempla el mensaje del salmo a la luz de la persona de Cristo y su obra salvífica, y de la esperanza a largo plazo que la obra de Cristo nos ofrece. Como sabemos o deberíamos saber, siempre ayuda a mirar todo lo que hay en la Biblia bajo la perspectiva de Cristo y de la cruz. Además, detecta nuevos motivos de oración que te ofrece el salmo, y piensa en su importancia para ti, para tu iglesia y para el mundo. Pide a Dios que ponga su palabra en tu corazón y en tu mente. Si el salmo corresponde a la situación de alguien que conoces, intercede en oración por esa persona. La cuestión es que los salmos abarcan muchos aspectos de la vida, y podemos enriquecernos al leer y asimilar en nuestro corazón lo que nos dicen. ¿Qué significa a la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes? Colosenses 3:16, porque la lectura de la Biblia es el primer paso para esa experiencia, y el más crucial. Analizar como de costumbre. Oración inicial. Dios amoroso, agradecemos la oportunidad de sumergirnos en tu palabra y aprender más sobre la importancia de la oración, especialmente a través de los salmos. Oramos para que tu Espíritu nos guíe en este estudio y abra nuestros corazones a las lecciones que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Revisión rápida del estudio anterior. En la lección anterior, exploramos la riqueza de los salmos y cómo pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. También destacamos la diversidad de los salmos y cómo abordan diferentes aspectos de la vida, proporcionando una guía para expresar nuestras experiencias ante Dios. Análisis del texto. Fomentar el uso de los salmos en la oración. El Salmo 105:5 nos insta a recordar las maravillas de Dios, sus prodigios y juicios. Colosenses 3:16 enfatiza que la palabra de Cristo debe morar en nosotros en abundancia. Y se nos alienta a enseñarnos y exhortarnos con salmos, himnos y cánticos espirituales.
Santiago 5:13 nos recuerda que la oración es apropiada en todas las situaciones, ya sea en tiempos de aflicción o alegría. Los salmos ofrecen una variedad de expresiones para nuestras oraciones, desde lamentaciones hasta acciones de gracias, y nos proporcionan palabras cuando a veces no podemos encontrarlas. El estudio diario de un salmo, o la selección de salmos que se ajusten a nuestra situación, puede enriquecer nuestra vida de oración y conectar nuestros corazones con las verdades eternas de Dios. ¿Cómo leer los salmos? La lectura de los salmos debe ir acompañada de reflexión y oración. Meditar en un salmo implica considerar cómo se relaciona con nuestra propia experiencia y cómo podemos articular nuestras necesidades y sentimientos a Dios. Es un recordatorio de la diversidad de la vida y la gama completa de emociones que podemos expresar ante Dios. Es esencial contemplar el mensaje del Salmo a la luz de Cristo y su obra redentora. Los salmos no solo expresan experiencias humanas, sino que señalan a la esperanza última que encontramos en Cristo y su sacrificio en la cruz. La palabra de Cristo debe habitar en nosotros en abundancia, y la lectura de la Biblia es el primer paso crucial hacia esta experiencia. La Biblia revela a Cristo, su amor, gracia y verdad. La lectura regular de la Escritura nos permite conocer más a Dios, comprender su voluntad y alinearnos con su palabra. Aplicaciones personales. Compromiso diario con la palabra. ¿Cómo podemos mejorar nuestro compromiso diario con la palabra de Dios, especialmente a través de la lectura y reflexión de los salmos? Expresión honesta en la oración. Reflexionemos sobre la honestidad de nuestros salmos personales. ¿Estamos dispuestos a compartir abiertamente nuestras alegrías, tristezas, dudas y agradecimientos con Dios? Enfoque en Cristo. Al leer los salmos, recordemos buscar a Cristo en cada verso. ¿Cómo la obra redentora de Cristo transforma nuestras experiencias expresadas en los salmos? Oración final. Padre Celestial, te agradecemos por la riqueza de los salmos que nos has dado como una guía para la oración. Ayúdanos a comprometernos diariamente con tu palabra y a expresar nuestras vidas ante ti con sinceridad y fe. Que la palabra de Cristo more en nosotros en abundancia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Notas del Espíritu de Profecía. Nota 1. En la palabra de Dios contemplamos el poder que estableció los fundamentos de la tierra y que extendió los cielos. Únicamente en ella podemos hallar una historia de nuestra raza que no esté contaminada por el prejuicio o el orgullo humanos. En ella se registran las luchas, las derrotas y las victorias de los mayores hombres que el mundo haya conocido jamás. En ella se desarrollan los grandes problemas del deber y del destino. Se levanta la cortina que separa el mundo visible del mundo invisible, y presenciamos el conflicto de las fuerzas encontradas del bien y del mal, desde la primera entrada del pecado hasta el triunfo final de la rectitud y de la verdad, y todo ello no es sino una revelación del carácter de Dios. En la contemplación reverente de las verdades presentadas en su palabra, la mente entra en comunión con la mente infinita. Un estudio tal no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que inevitablemente amplía y fortalece las facultades mentales. Reflejemos a Jesús, página 107. Nota 2. Desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. No quería entrar en controversia, y sin embargo su ejemplo era una lección constante. Parecía puesto aparte. Hallaba sus horas de felicidad cuando estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que podía se apartaba del escenario de su trabajo, para ir a los campos a meditar en los verdes valles, para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña, o entre los árboles del bosque. La madrugada le encontraba con frecuencia en algún lugar aislado, meditando, escudriñando las Escrituras, u orando. De estas horas de quietud, volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente, el deseado de todas las gentes, página 69. Nota 3. Corremos constantemente el peligro de creer que nos bastamos a nosotros mismos, de confiar en nuestra propia sabiduría y no hacer de Dios nuestra fortaleza. Nada perturba tanto a Satanás como nuestro conocimiento de sus designios. Si sentimos nuestro peligro, sentiremos nuestra necesidad de orar, como la sintió Nehemías, y como él obtendremos esa sólida defensa que nos dará seguridad en el peligro. Si somos negligentes e indiferentes, seremos ciertamente vencidos por los designios de Satanás. Debemos ser vigilantes. Aunque como Nehemías recurramos a la oración, llevando todas nuestras perplejidades y cargas a Dios, no debemos creer que no tenemos nada que hacer.
Debemos velar y orar. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 627. Vamos a analizar todo este contenido de la siguiente forma. 1. Oración inicial. 2. Repaso de la lección anterior. 3. Análisis de las 3 notas de hoy. 4. Aplicaciones personales. 5. Oración final. Análisis temático de las notas del espíritu de profecía. Oración inicial. Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad de sumergirnos en las notas inspiradoras del espíritu de profecía. Que tu Espíritu Santo nos guíe mientras exploramos estas verdades y nos ilumine para comprender más profundamente tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Revisión rápida de la lección anterior. En nuestra última lección, exploramos la importancia de los salmos en la oración y cómo pueden enriquecer nuestra vida espiritual. Reflexionamos sobre la diversidad de los salmos y cómo se aplican a diferentes aspectos de nuestras vidas. Ahora, continuamos nuestro estudio con las valiosas notas del espíritu de profecía. Análisis de las 3 notas. Nota 1. La primera nota destaca la palabra de Dios como la única fuente que presenta la historia sin contaminaciones humanas. Nos recuerda que, al estudiar la palabra, entramos en comunión con la mente infinita. Este estudio no solo purifica y ennoblece el carácter, sino que también fortalece nuestras facultades mentales. Es una revelación del carácter de Dios, y la contemplación reverente de estas verdades es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nota 2. La segunda nota nos ofrece un vistazo a la vida de Jesús y cómo él, desde una edad temprana, mostraba una conducta que era un misterio para aquellos que le rodeaban. Su ejemplo constante, su retirada para estar a solas con la naturaleza y Dios, y su devoción a la oración son lecciones valiosas para nosotros. Jesús encontraba sus horas de felicidad en la comunión con Dios y la meditación en las Escrituras, un ejemplo que debemos seguir en nuestra vida diaria. Nota 3. La tercera nota nos advierte sobre el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría y la importancia de hacer de Dios nuestra fortaleza. Destaca la necesidad de orar y estar vigilantes ante los designios de Satanás. El ejemplo de Nehemías, que recurrió a la oración pero también estuvo alerta y activo, nos enseña que la oración no excluye la responsabilidad y la acción diligente. Aplicaciones personales. Estudio reflexivo de la palabra. Comprometámonos a estudiar la palabra de Dios de manera reflexiva y reverente. Que este estudio no solo informe nuestra mente, sino que también transforme nuestro carácter. Tiempo de retiro y oración. Aprendamos de Jesús a encontrar momentos de retiro para estar a solas con Dios, meditar en su palabra y dedicarnos a la oración. Estos momentos pueden ser fundamentales para nuestro crecimiento espiritual. Confianza en Dios. Reconozcamos el peligro de confiar en nuestra propia sabiduría y fortaleza. Que en todas las circunstancias recurramos a Dios en oración, pero también estemos vigilantes y activos en nuestra responsabilidad diaria. Oración final. Padre amoroso, gracias por estas valiosas lecciones que encontramos en las notas del espíritu de profecía. Que tu palabra sea una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Ayúdanos a vivir de acuerdo con las lecciones aprendidas y a confiar en ti en todo momento. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presentó el curso virtual Feliz para Siempre. Ya eres un ganador. Escribe la palabra premio y te haremos llegar tu premio sorpresa. Estamos seguros que te va a gustar. Gracias, tía Elena. Vamos con el lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos. Conectados a Jesús. Todos juntos. Rumbo al cielo. Ha sido una producción gracias a Dios, al Ministerio Conéctate a Jesús y a Seminarios y Tutorías THS. Bendiciones para todos. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozoso conectados a Jesús. A través de la Biblia.
Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén. Desafío semanal. Ora pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Desafío avanzado. Elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles. Comparte tus ideas con los dirigentes de tu iglesia, y trabaja con ellos con el fin de implementar un plan para llegar a ser una iglesia más deliberada en la formación de discípulos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento Resumen de la Escuela Sabática para Adultos.